Oiga, don Pablo César, llegan más invitados a esta hora que al sofá rojo de la buena suerte, para que se corra un poquito para allá, para donde doña Mónica. Eso, hágase al lado de doña Mónica. Confianza. Le cuento que es arquitecto de profesión. Sí. Así. Es arquitecto, para los que no sabían. Vamos ahorita a preguntarle si ejerció en algún momento alguna cosa así o alguna vaina, ¿no? Pero en fin, gran actor. Sí, lo gran recuerdo. personaje. Sí. Gran personaje. Aparte de eso, una voz inconfundible. Sí. Tiene una Mire, voz pistas en las producciones donde ha estado. Ay. Por ejemplo, en Los Reyes. Sí, ¿Dónde ¿Dónde está Umaña? Papelón. Sí, señor. Sí. También La Costeña del Cachaco. Sí. Y ahorita está con Perro una Amor. obra de teatro. Perro Amor también, por ejemplo. Sí, señor. Y ahorita está con Marcelita Gallego en una obra de teatro bien interesante. Molestia aparte. ¿Cómo? Molestia aparte. ¿No es modestia aparte el dicho? No, molestia. No, que nos explique el señor Diego Trujillo. Don Diego, ¿cómo me le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas ¿Qué ha gracias. pasado? Señor, ¿cómo le va? ¿Qué ¿Cómo tal? está? ¿Todo tranquilo? Bienvenido. Digo, qué ¿Cómo voz están? inconfundible, don Venga, Diego. se sienta. Muchas gracias. No solo la voz. Molestia aparte. Sí, Y uno dice es modestia aparte, ¿no? es un juego de palabras. Sí, molestia aparte. ¿Por qué molestia aparte? Bueno, digamos, tiene que ver con el juego de palabras y tiene que ver con una pequeña molestia en un ojo, que es lo que desencadena finalmente la historia de esta obra. Del personaje. Sí, exactamente. Esta es una crítica fuerte y ácida a todo el sistema de salud que tenemos aquí en Colombia. ¿Fue ¿Ay? alguna experiencia real, una experiencia personal? Sí, justamente la historia comienza con un episodio personal relacionado con la salud y tiene que ver con una molestia en un ojo. Es haciendo una gira con una obra de teatro, Sí. un monólogo que tengo que se llama ¿Qué desgracia tan infinita? Muy bueno, ¿no? llegando ¿Cuándo a vuelve? Medellín. ¿Cuándo vuelve ese Tandriel? Ese siempre ha estado ahí, Sí. Frase consagrada por ti. por los Reyes. Por los Reyes. Desgracia tan tan infinita, infinita la mía. Pues llegando a Medellín descubrí que tenía conjuntivitis y antes de la función de esa noche pedí que me llevaran a una clínica para que me examinaran y la doctora que me examinó, pues que me hizo un examen general, me dijo finalmente, mire, la conjuntivitis es lo de menos, tome unas goticas de antibiótico, pero cuando llegue a Bogotá le recomiendo que se haga una ecografía del abdomen. ¿Cómo? Entonces Fuiste por una cosa y saliste con otra. y salí arreglado y terminé en una clínica 15 días hospitalizado. Wow. Me hicieron una cirugía que yo creo que no necesitaba. En fin, fue todo un Traumático. un trauma y un rollo con la salud. Pero que tenía que ver el Imagínese ojo por con un el ojo y estómago, luego el que abdomen. haya ese examen de abdomen. Entonces, a raíz de eso, decidí escribir este episodio y bueno, mezclar una cantidad de cosas como una relación con una enfermera y una conversación con ella a través de la cual hablamos además de otra serie de cosas como convivencia, religión, el sexo de los curas en la Edad Media. Bueno, una mezcla de cosas muy divertidas, pero también muy, en el fondo, profundas y que producen una reflexión. ¿Y de todo esto te documentaste? ¿Dónde investigaste? ¿O son ocurrencias tuyas? Es una mezcla de las dos cosas, Sí. pero si digamos voy a hablar de religión y voy a criticar a los curas, me documento seriamente. Sí, claro, con Y, argumentos. total, entonces descubro, por ejemplo, estudiando que hubo una época en que los papas y los cardenales podían tener hijos. Hubo un papa, por ejemplo, que escribió un tratado de recetas, 17 recetas para mejorar las relaciones sexuales. ¿Cómo? Qué Le bien. recomendaban a sus feligreses cosas, recetas, Como a Chontaduro, por ejemplo. más o menos, un poquito ¿Y más. alguna de estas recetas la aplicaste después de haberla encontrado? No, porque ahora digamos lo que ellos recomendaban, que era como por ejemplo untarse bilis de jabalí en el pene. Sí. Bilis de jabalí en No, el nada ojo. agradable, que le Primero agarre un jabalí, segundo está mátelo, tercero sáquele la bilis y cuarto embadúrnesela ahí. O sea, sí. Ahora, hoy en día existe el Viagra, digamos. Sí, total, o sea, una pepa es más fácil. ¿Qué otra cosa así curiosa, divertida encontraste como eso, Bueno, untarse por la bilis ejemplo, de había jabalí? cosas como se introducían hierbas aromáticas en el recto. Wow. ¿Y Eso eso con qué todavía fin? la practican. ¿Con qué fin? Pregúntales. Yo sé- ¿Con qué fin? No, eso era con qué final, más bien. Ese, digamos, no me interesa a mí. Pero hacían, digamos, hacían sopas con testículos de tejón, como el caldo de criadillas Sí, hoy ahora en día. sí. Bueno, ese tipo de cosas. Y eran ellos, pues como te digo, era un papa
el que escribía este tipo de tratados. Claro, lo mataron a los 2 meses. Pero bueno, alcanzó a escribir algo. Eso dejó su testimonio. Sí. Dejó su legado. Y entonces, entonces la obra es... que me dio risa. Le interesó el tema. Yo me quedé visualizando el jabalí. No, yo sé que se está imaginando, Jorge, lo de la hierba. No, las hierbas. Las hierbas aromáticas. Usted imagínese confundir por ahí una ruda con alguna... No, Es que con una ortiga, hombre. con espina de rosa. me hubiera gustado tener a Silvia ahorita para charlar con ella sobre el tema de las hierbas. Bueno, ¿no? porque eso puede tener una función. Claro, total. Pues las personas que sufren de colon irritable, cuestión de gases. Exactamente. Sí. Que Yo no quiero sea tan preguntarle por incómodo. el tema de acercarle el drama real a la gente a través de una obra de teatro, porque es un vehículo muy importante para que la gente lo pueda aterrizar un poquito más y para que mucha gente se dé cuenta que eso pasa, que en muchos casos no se conocen, que el sistema de salud es precario, que es muy complejo. O sea, aterrizarle también a la gente y que tenga otra visión de la situación. Pues, a ver, tengo que decir que para mí el sentido del humor, el humor es un vehículo más que un fin. Me interesa muy especialmente el humor, porque a través del humor uno puede decir las cosas más dramáticas y más dolorosas. El humor creo que no debe quedarse en la simple comedia con el único fin de hacer reír, sino que a través de él, como hago con esta obra, divierto a la gente, pero a la vez les estoy diciendo, miren cómo funcionan las cosas Con hoy el en humor día. cala más de pronto, Claro, queda porque más recordación. usted se está riendo y de repente se da cuenta de que lo que le acaban de decir es tremendo. Algo que le afecta. Y sale de ahí, de la obra, y se queda pensando en eso. Eso es lo que me interesa que, pues que la gente se quede reflexionando un poquito sobre lo que hablo. Hablo como, digamos, cómo se ha deshumanizado la medicina hoy en día, cómo los médicos se han convertido simplemente en especialistas muy particulares que se desentienden del problema muy rápidamente y lo endosan a uno a otro especialista y lo van peloteando a uno, de uno en otro, sin que ninguno realmente se interese por la persona ni por lo que le ocurre en el fondo. Entonces, bueno, es a través del humor que lo hago y me parece que funciona muy bien. ¿Haces esta obra con el objetivo también un poco como de desahogarte? Sí, fundamentalmente es eso. La obra inicialmente se llamaba Catarsis, Sí. porque lo que hago es realmente eso. Una catarsis. Porque aparte de todo lo que hablo de la salud y tal, este personaje que está ahí en la clínica, que no necesariamente soy yo, pero que me sirve, es un personaje que no puede ni siquiera hablar del acto de ir al baño. Es un personaje que está atrancado por dentro y que a través de la obra lo que hace es decir y soltar y escupir una cantidad de cosas que al final lo liberan y le permiten levantarse. Entonces es eso, es una catarsis, es decir una cantidad de cosas y bueno. Escrita, dirigida y actuada por don Diego Trujillo y Marcela Gallego. Sí. ¿Dónde se están presentando? Estamos en el Teatro Nacional Fanny Mickey. El de la calle 71, ok. Estamos en funciones los sábados, doble función a las 6 y a las 8:30 y los domingos a las 6 de la tarde. Sábados de 6 y 8:30 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Sí. ¡Ey, qué bueno, qué bueno! Siempre se estaba muy ligado a la comedia de todos esos personajes de los que hablábamos al principio cuando te estábamos introduciendo. Uno de esos tan recordados, cuando te estábamos dando la introducción, uno de esos tan recordados fue Emilio Iriarte en Los Reyes, el eterno enamorado de Laisa. ¿Qué piensas ahorita, por ejemplo, de Henry Cardeño que está actuando como hombre? Es un nuevo reto para él o para Me parece que Endry es una luchadora impresionante. Total. Me impresionó muchísimo cuando la conocí. Primero por su profesionalismo, segundo por su historia personal de vida, que es una historia dura, difícil. Sí. Hace parte de una comunidad excluida y apartada y que a través de su esfuerzo y de su talento ha logrado mantenerse haciendo televisión y haciendo teatro y haciendo una cantidad de cosas que son muy difíciles en este país. Un país que incluso desde las altas esferas del poder discriminan y apartan a la gente, pues Endry ha hecho una gran labor, perdón, y la admiro muchísimo por eso. Así es. Qué chévere, qué chévere. Ese personaje obviamente también inolvidable. Marcó mucho, ¿no? Sí, porque era la primera vez que un personaje, que un travesti de verdad
hacía un papel en televisión y esto, yo creo que esto rompió un esquema impresionante. Como la misma novela en su protocolos y el papel que usted hizo, que también es muy recordado. ¿Cómo es cambiar esquemas para hacer acá, no sé, un tipo de alta sociedad, un ejecutivo, y luego hacer una novela con acento costeño? ¿Cómo se trabaja en esa clase de cosas? Porque también el tema del humor funciona ahí. Pero no entiendo la pregunta. O sea, ¿cómo cambia el esquema de ser para una cosa, para otra? Ah, ok. Pues yo no sé, yo creo que fundamentalmente trato de escoger los personajes que creo que puedo hacer correctamente. Creo que los actores tenemos todos limitaciones y lo que es apropiado es aceptar cuando tenemos una limitación. Pero digamos que me funcionan muy bien los personajes que a través del humor son capaces de mostrar rasgos de humanidad y de seres humanos comunes y corrientes. Y creo que esos son los personajes que he hecho, son personajes que no intentan ser, no sé, ni galanes, ni bonitos, sino son humanos. Y terminan robándose el show. Aterrizados. Sí, y eso me gusta mucho. Como el costeño que vivía de chancla tirada durante año y medio en la costa, relajado, sin preocuparse por nada. Sí. Uno de los personajes más tranquilos, se puede decir, o relajados. Es uno de los que más he disfrutado, porque, claro, es la vida ideal, ¿no? Tener un bar en la playa, creer que digamos, el amor libre es lo que funciona. Entonces está lleno de novias, toma ron todo el día. Bueno, pues maravilloso. En el paraíso. Luego ¿Sabes? De los personajes, o sea, es el top. O sea, uno lo ve y dice, yo quiero ser la vida soñada, total. Sí, claro. De todos estos personajes que han tenido tanta recordación, que han tenido también frases muy particulares, ¿se te ha quedado alguna? Que estés de pronto en alguna conversación con amigos, no sé, en una entrevista, y se te salgan como esas frasecitas. Pues tal vez el personaje que más se caracteriza por sus frases es Emilio Iriarte, el de Los Reyes. ¿Sí? Pero eran frases que venían todas de mi experiencia personal también, frases que había oído en mi infancia, a mi mamá, a mis ¿fueron tíos, aportes tuyos? Sí. Entonces, no las uso regularmente, pero son muy personales, las reconozco permanentemente. Ese, por ejemplo, A Bestia. ¿Quién era el que salía con esas? Eso es un doctor, Álvaro Valencia, que era a su vez muy amigo de Álvaro Valencia, y decía permanentemente eso. Cada vez que decía, ¡A Bestia! Y la frase de desgracia tan infinita. Esa es de mi mamá. ¿De tu mamá? Sí, la pobre con 4 hijos que eran unos demonios. Sí. Y decía, ¡qué desgracia tan infinita la mía! Mire, ¿de dónde salen las frases? ¿Qué te decía tu mamá cuando veía, por ejemplo, Los Reyes y tú decías eso? Se moría de la risa porque sabe que esa frase es de ella. Es de ella, claro. Sí. Entonces se ve reflejada también ahí un poco. Se veía reflejada. Buenísimo ese dato. O sea, ¿qué es 4 hombres? A la pobre la he utilizado de manera absolutamente miserable. En la obra, en Molestia Aparte, por ejemplo, al final tengo una conversación telefónica con la mamá. Sí. Y pues la mamá es ella. Sí, total. Y yo lo que hago es que no hablo bien de la mamá, porque todo el mundo habla bien de la mamá, todos dicen mi madrecita linda y santa, pobres, no, uno pelea con la mamá, generalmente, creo que todos peleamos con la mamá. Sí, total. Y entonces lo que hago es eso, es pelear con mi mamá. Por teléfono, ahí es la obra. Sí. Seguimos con nuestro invitado, el señor Diego Trujillo, que ahora está con su nueva obra y más reciente obra de teatro con Marcela Gallego, que es Molestia Aparte. Molestia Aparte. Vamos a seguir hablando de las cositas que ha hecho Diego. Por ejemplo, Metástasis es que se llama la versión en español de Breaking Bad, más o menos, ¿cierto? Metástasis, exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia, Diego? Bueno, pues creo que ha sido la experiencia hasta hoy más importante. Más gratificante. Sí, de mi carrera como actor. Por muchas razones. No porque quiera demeritar lo que he hecho anteriormente, ni mucho menos. Ha sido una construcción de una carrera muy importante y de la cual me siento muy orgulloso, pero este es un proyecto en donde se rompe un esquema al que estamos acostumbrados y es al de presentar personajes que son o buenos o malos y no tienen matices. El personaje que interpreto aquí es un tipo que es un ser humano común y corriente y que a través de una serie de circunstancias y decisiones que toma, su vida va tomando unos rumbos absolutamente inesperados
y lo va llevando a unos cambios emocionales y absolutamente dramáticos y muy interesantes. ¿Cómo es asumir el reto de estar en una serie que se trae de la televisión extranjera y que además ha tenido muchísimo éxito? ¿Y la crítica va a tener un doble ojo ahí sobre ustedes? ¿Cómo lo sienten? Pues la crítica es inevitable y la comparación sobre todo es inevitable porque la serie Breaking Bad es realmente ya un ícono en la historia de la televisión mundial. De manera que sé que me comparan y hay inclusive unos fans acérrimos que dicen que lo que hacemos es una porquería. Pero lo que no entienden es que digamos, la adaptación de esta serie tiene un objetivo, es una adaptación que hace directamente Sony, que es la dueña de la original, y es una adaptación que hace Vince Gilligan, que es el creador de la serie original, y su objetivo es presentársela a la gente que no conoce la original, que no está acostumbrada a ver series subtituladas o dobladas, que no han sido seguidores o que no tiene la posibilidad de llegar a tener un servicio de cable. Exactamente. Entonces es una serie que está hecha fielmente, digamos que haciendo capítulo por capítulo, casi que escena por escena, fiel a la original. Y está hecha además con una calidad inmensa, como pocas series se han hecho en Colombia. De manera que yo sé que va a ser un éxito rotundo. ¿Qué adaptaciones tuvo esta serie Metástasis de la original Breaking Bad? Hay adaptaciones necesarias que tienen que ver con el contexto sociocultural, con el contexto geográfico. Por ejemplo, Breaking Bad es una serie que se desarrolla en Albuquerque, donde hay desierto, donde la frontera con México está muy cerca y hay, digamos, que involucran el problema de la inmigración en la serie. Esto para ellos fue fortuito, pero desde luego nosotros tenemos que hacerlo adaptado a Bogotá, que fue donde se grabó. Y pues nuestra geografía es otra completamente distinta. Nuestros niveles socioculturales son distintos. Ellos allá tienen un elemento que es el carro-casa, que funciona como un laboratorio ambulante. Y nosotros pues no tenemos eso en Colombia. De manera que no está uno acostumbrado a los trailers. Entonces usamos un bus de colegio, una buseta de colegio, y lo adaptamos como un laboratorio rodante. En fin, son adaptaciones, aparte del lenguaje, más latino, que tienen que ver con lo latino. Estamos viendo también, yo estaba viendo por acá la foto, aquí don Albertico, si me hace el favor. Este es obviamente el protagonista original de la serie americana, el parecido obviamente con Diego también para llegar en el casting y llegar a este personaje también ayudó muchísimo, la parte física. Bueno, todos los calvos somos muy parecidos. ¿Tiene algo particular? ¡Ya, golazo! No fue, mire, la recibió al pecho y con la izquierda gol. Sí. Pero lo que sí era muy importante de este personaje, y esa es la razón por la cual al comienzo uso peluca, es que el cambio físico es definitivo porque marca la entrada de este personaje en el mundo oscuro, en el mundo de la fabricación de drogas. Así es que gracias a una quimioterapia va perdiendo el pelo hasta que decide raparse por completo y ese día coincide con su entrada en el mundo del oscuro. Oiga, fuerte, duro, igual de hacer una persona normal llevada a la desesperación. Sí, pero tampoco es fácil de definir, que eso es lo que me parece más interesante, porque es una situación que le puede pasar a cualquiera. Es un tipo que tiene problemas económicos, tiene un hijo con parálisis cerebral, su mujer está esperando un hijo que no querían, no tienen plata, y fuera de eso le descubren cáncer. Wow. Entonces su decisión es, me voy a dedicar a hacer esto para dejarle a mi familia un dinero, para que no sufran. Pensando en el futuro de la familia. Y para poder hacer el tratamiento contra el cáncer. Wow. Eso le puede pasar a cualquiera. Contra la espalda parece. Y juzgarlo es muy difícil. No, pues total. ¿No? Entonces... Nos estabas diciendo ahorita también que esta serie pues fue adaptada a las circunstancias, al clima de Bogotá. ¿En qué otras ciudades grabaron además de la capital? ¿O todo se centró aquí? Se hizo fundamentalmente en Bogotá, pero algunas escenas que ocurren en México, digamos, se hicieron en los alrededores de Bogotá. Grabamos también en el páramo de Sumapaz algunas tomas. Fuerte frío. Sí, fuerte. Grabamos en Tabio algunas cosas. Todo muy cerca de Bogotá. ¿Cuánto tiempo estuvieron rodando esta serie aquí en Colombia? 6 meses. 6 meses. Lo que en Estados Unidos hicieron en 6 años. ¿Y te viste completas todas las temporadas de Breaking Bad?
Sí, cuando me llamaron para la audición no la conocía. No la habías visto. No tenía ni idea de que era Breaking Bad. Sí. Y bueno, para la audición me fui a verlo y a partir de ese momento ya no pude parar. Es adictiva, es adictiva. La mandé completa. Sí, es sí. adictiva por completo esta serie norteamericana. Y pues bueno, esperemos. ¿Cuándo va? No sé en Colombia. Sé que Colombia, digamos, la compró Caracol. Pero no sé cuándo la estrenen. Lo que sí sé es que Fox la va a estrenar para cable el 1 de septiembre. El 1 de septiembre. Muy pronto. Buenísimo. Muy pronto. Qué desgracia tan infinita. Sí. La suya. La mía. La suya. Que en realidad no es una desgracia. Esa ¿para cuándo está otra vez en las tablas? Qué desgracia no ha dejado de estar en las tablas desde que empezó. Sí. Con esa obra he tenido la fortuna de viajar por todo el país. Me he presentado en muchísimos teatros, en muchos escenarios no convencionales, también. En todas partes. Y bueno, ahí está todavía, sigue madurando conmigo porque pues, es una obra que habla de la crisis de la mitad de la vida en los hombres, que ya ni siquiera es la mitad, sino mucho más avanzada. Sí. Entonces la crisis se va renovando a medida que voy envejeciendo. Le voy metiendo temas cada vez más dolorosos. ¿A qué edad comienza la crisis? ¿Por qué toca ese tema, Mónica? Por favor, ¿por qué toca ese tema? Porque yo sé que Polito está muy interesado. Es bueno saberlo, el día que le diga que se tiene que hacer el examen de la próstata, ahí empieza. Bueno, usted está más cerquita que yo. Por 6 meses. Usted está a 3 años, usted está a 4 años, yo estoy a 3 años. No, al contrario. 3 años yo estoy a 4 años, sí. Desde el día que Bueno, arranca ya saben, ahí próstata. empieza el calvario. Empieza el calvario. Gran detalle ese. Le doy un consejo, le doy un saludo muy especial a mi uróloga. ¿Uróloga? Sí, uróloga. Dice uno, no, pues si ya la cuestión llega a esas instancias, pues se va uno preparando y por lo menos ya es una amiga. No, el problema con el urólogo no es ir a la primera cita, el problema es dejar de volver. Empezar a pedir segundas opiniones. Una más calificada. Esta como que no le creo mucho. Vamos a ver otra. No, peor que haga junta médica, eso sí. Se complica más. No, qué desgracia tan infinita Sí, tener que ya ve de despedir a dónde sale el Diego, título, Dios ¿no? mío. ¿Desde cuándo va a estar Molestia Aparte entonces? Recordémosle a los televidentes. Bueno, Molestia Aparte comenzó este sábado pasado. Sí. Y vamos a estar todos los sábados y domingos en el Teatro Nacional Fanny Mickey de las 71 hasta el 2 de noviembre. ¿Edades para ingresar a Molestia Aparte? Bueno, menores de edad no, Sí, porque hay por ahí un par de cositas pasadas. cositas que no pueden escuchar. funcionan. No, y con esa enfermera sexy Pero- que es Marcela no, Gallego, bueno, por Dios. En liguero y faldita es una delicia. Una enfermera bien sensual. Marcela interpreta 4 personajes en esta 4. obra. Oh, por Dios. Uno de ellos es ese personaje que tenemos todos los hombres, Sí, sé sí, que los puedo incluir, Sí. que tenemos ese fetiche de la enfermera sexy, Sí. que cada vez que va uno a una clínica y está en la cama, uno quisiera que entrara con liguero y entrara con un látigo. En tacones. Sí, ¿no? tal No, cual. es- Tal bueno. cual. Voy Muy este sábado. De hecho, en los sex shops venden la pinta, ¿no? Sí, total. Sí. Sí. ¿No? Sí. Uno la compra para llevarla para la casa. Porque uno sabe que no hay ninguna clínica, y mucho Exacto. menos en un hospital público lo va a encontrar. No le van a colaborar con este tema. Diego, muchísimas gracias. Las redes No, sociales ustedes. tuyas, ¿cuáles son? Diego Trujillo D en Twitter, Diego Trujillo en Facebook. Diego Trujillo D en Twitter y Diego Trujillo en Facebook. Un aplauso para nuestro invitado. Muchas gracias por estar acá, por esa buena energía.